Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. En Estados Unidos se han dado a conocer las nuevas cifras sobre el número de muertos cada 24 horas y durante el año 2022 a causa de una sobredosis con drogas sintéticas, en su mayoría elaboradas con fentanilo. Sin duda, una pandemia de salud pública creciente. Para hablar de esta situación tan grave, contamos nuevamente aquí en Entre Washington y México con la presencia del doctor Héctor Frisby. Él es cirujano mexicano, radicado en Estados Unidos, especialista en salud pública y que además tiene un largo historial sobre esta temática precisamente. Doc, muchísimas gracias por regresar a Entre Washington y México. Muchas gracias, un saludo a todas las personas que nos escuchan. En 2022, de acuerdo a las cifras que dio a conocer el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, como se le conoce por sus siglas en inglés en Estados Unidos, pues me parece que es escalofriante. Son 105,452 personas en su estimado preliminar, es decir, 288 personas muertas cada 24 horas. Esto indica que en Estados Unidos las drogas se siguen consumiendo cada vez con mayor frecuencia. ¿De qué manera se puede leer esto desde el punto de vista de un experto en salud pública como usted? Mira, Jesús, el tema es muy extenso, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, pero yo incluso tengo por ahí un capítulo publicado en un libro que se llama La crisis de opioides, una historia de corrupción, mentiras y privilegios. Esto empieza hace muchísimos años, empieza desde que Estados Unidos decide que su población tiene derecho a consumir drogas y entonces lo que hacen es que empiezan a buscar países que les produzcan las drogas y después cuando esto va creciendo, van y atacan al país que les ha producido las drogas por un mercado que ha estado creciendo y ha sido estimulado. Y todos los esfuerzos, y tú lo sabes, tú te has dedicado a estar cerca incluso de personas de la DEA, todos los esfuerzos han terminado en eso, en corrupción, en mentiras y en privilegio. ¿Y por qué privilegio? Porque finalmente consumen drogas sin que se note o sin que se sepa la gente de mayores recursos. Eso es un problema creado desde los Estados Unidos. La crisis actual es una crisis que se exacerbó porque una compañía farmacéutica se acercó a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 1990 e introducen el medicamento oxicodona, que es un opioide sintético 2 o 3 veces más potente que la morfina, y contaron con la venia de las autoridades sanitarias. La familia Sackler fue quien lo hizo a través de Purdue Pharma. Y estas personas dijeron que este medicamento no tenía capacidad adictiva y sucedió que algo que nunca había sucedido. Le empezaron a dar medicamentos opioides adictivos a personas menores de edad, incluso en población pediátrica. Sabemos, y lo sabíamos desde antes, que todos los cerebros que se exponen a sustancias y psicotrópicas como los opioides, antes de los 21 años, cuando el cerebro ya tiene una madurez particular, ese cerebro se puede volver adicto hasta en un 70%. Es decir, gran parte de los adictos que tienen hoy en los Estados Unidos fueron causados por esa complicidad entre este laboratorio manejado de manera poco ética y las autoridades regulatorias que incluyen el CDC, la FDA, la DEA, que dijeron que no eran adictivos y aceptaron este argumento. Pero como te decía, esta es una historia muy vieja y hay capítulos muy, muy famosos que no sé si ustedes lo sepan, pero desde 1970 Turquía era el país antes de 1970, Turquía se dedicaba a cultivar la amapola que Estados Unidos le solicitaba y entonces Turquía decide que ya no lo quiere hacer y es cuando por primera vez en la historia se empieza a cortar la heroína, es decir, se le empiezan a adherir ciertas sustancias adicionales y deja de ser pura. Prácticamente en 1970 se inaugura esto y después fueron buscando países e incluso fíjate lo que lograron hacer.
cuando estaba la guerra de Vietnam y estaban los conflictos en Corea y todos estos países del sureste de Asia, las drogas las transportaban los norteamericanos en los ataúdes de los soldados norteamericanos que morían. Entonces, imagínate, ahí estamos hablando de una cadena de complicidades que involucraba el ejército, la marina, autoridades de muy alto nivel en los Estados Unidos, y por ahí lo pueden leer, es la historia de Frank Lucas, que fue el primer capo estadounidense traficando drogas desde el suroeste de Asia y las transportaba así, en los ataúdes de los soldados norteamericanos. Hay una película sobre eso con Denzel Washington. Correcto. Ahora, Correcto. Doctor, lo que llama la atención de esto es pues la gravedad del número de decesos, porque le dije o le comenté la cifra preliminar, pero el mismo CDC calcula que el número final de muertos en 2022 será de 109.680, 300 cada 24 horas. ¿Qué demuestra esto? Que en los últimos 2 años han aumentado en 30 el número de fallecimientos cada 24 horas por una sobredosis a causa de psicotrópicos. El argumento para ocultar todo lo que usted nos ha contado es el fentanilo. Y el otro argumento es que todo el fentanilo, drogas elaboradas con esta sustancia letal, llegan por México. Yo insisto y coincido con usted que es un problema de salud pública y de educación en Estados Unidos. Y mientras el gobierno federal mantenga en ignorancia a su población, para ellos muy bien, menos culpas. Y que sea más allá de sus fronteras a quien se busque a los responsables de esta crisis, ¿correcto? Correcto. Así es. Si ustedes se dan cuenta de las políticas de combate al narcotráfico en los Estados Unidos, estas tienden siempre a ver hacia el exterior. Ellos no quieren meterse con la, abro comillas, libertad de sus ciudadanos, que es uno de los argumentos más sólidos de la cultura norteamericana. Pero aquí tenemos el mercado más grande y todos sabemos, incluso desde el punto de vista administrativo, que si se acaba un mercado, se acaba la producción. Y entonces, ¿por qué ellos no han combatido su mercado? Pues porque no quieren meterse con las libertades y como muchas otras cosas, así como el tema migratorio, lo utilizan como moneda de cambio política. Y esta conversación, ¿por qué se está exacerbando ahorita esta conversación respecto al consumo de drogas que causan este número de muertes? Y son muchísimas más, Jesús, porque si tú hablas de las muertes secundarias por esto, es decir, cuántas familias se destruyen, cuántas familias caen en bancarrota porque tienen que pagar la rehabilitación de los hijos. En fin, es inmenso el impacto de las drogas. Si nosotros nos podemos a contabilizar, nunca acabamos. Pero ¿por qué no quiere hacer eso el gobierno de Estados Unidos? Pues porque justamente lo han visto como un tema tanto de libertad como un tema con fines electorales. Porque hoy es México, pero en el 1980 era Colombia. Y en 1960 y 70 era Vietnam y Camboya y Malasia, y antes de eso fue Turquía, y así nos vamos yendo para atrás en la historia. El problema fundamental está aquí en Estados Unidos, y no sé cuánta sea la cifra que van a destinar al combate para el consumo en los Estados Unidos, y es muy poco, es una burla lo que destinan a eso. Sí, mire, creo que está muy claro con la solicitud presupuestal de Joe Biden al Congreso Federal. El presupuesto general de su gobierno es de poco más de $3 billones. Y para combatir a la pandemia del consumo de drogas elaboradas con fentanilo pidió $40 millones, lo cual es una burla. Eso se lo acaban en botanas que reparten en la Casa Blanca. Ahora bien, está tan grave la situación que el antídoto para tratar de salvar a una persona que entra en crisis por una sobredosis lo están regalando en la calle, y se lo digo porque me acaban de dar justamente en las calles de Washington una caja con un spray nasal de Narcan. Ajá. Que justamente se supone el medicamento para evitar que una persona muera cuando está en crisis por una sobredosis.
pero ya también se habla de los efectos secundarios de este medicamento que ya lo están regalando. Está tan grave la situación que lo están regalando. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Mira, hace algunos años se empezó a hacer este esfuerzo con la naloxona. La naloxona, que es el medicamento, el clorhidrato de naloxona, que es el que contiene el Narcan. La naloxona es lo que hace es que bloquea los receptores de los opioides endógenos. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos receptores para opioides porque nosotros producimos opioides. Nosotros en nuestro cuerpo los producimos. Y es por eso que este tipo de medicamentos opioides tienen un efecto generalizado, porque prácticamente los receptores de opioides los tenemos en todo el cuerpo. En Narcan lo que hace es que le cierra la puerta, por decirlo de alguna manera esquemática, bloquea esos receptores para opioides y tiene la capacidad de desprender sustancias opiáceas unidas a receptores para los opioides. Entonces es por eso que puede detener el efecto de un medicamento y puede revertir el efecto en algunos pacientes, no en todos, dependiendo de la dosis, con efectos de la naloxona. También tiene, con efectos de los opioides, tiene mucho que ver si la droga, qué tan pura era. El problema está en que las drogas que encontramos en la calle, pues no son tan puras. Muchas veces una persona, yo he tenido pacientes que piensan que están fumando marihuana, pero los narcotraficantes y los dealers aquí, los que venden las drogas aquí en los Estados Unidos, para ser adictos a sus clientes, lo que hacen es que rocían la hoja de la marihuana cuando se está secando con metanfetamina, hacen una mezcla de metanfetamina, cocaína, heroína, fentanilo, mezclan de todo y con eso rocían las hojas de marihuana, se secan, ya llevan impregnado eso. Entonces, cuando una persona fuma marihuana, la gente piensa que solamente le gusta fumar marihuana, pero solamente ya quiere consumir la marihuana que vende X o Y dealer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sienten el efecto de toda esa mezcla. Entonces, cuando una persona se sobredosifica con algo, es muy probable que si le hacemos un examen de drogas, esa persona tenga por lo menos 3 o 4 drogas combinadas. Entonces, no es tan sencillo. Y repartir, como les digo, si se dan cuenta lo que está haciendo el gobierno norteamericano, está tratando de detener el punto final de la cadena de consumo de drogas. Es decir, que no se me mueran, pero que sigan consumiendo. Consumiendo, claro, ese es el mensaje. Uh-huh. Ahora, doctor, creo que esta es una muestra irrefutable de la derrota del gobierno federal de Estados Unidos y de la DEA, sobre todo, o su ejército de agentes de la DEA, en la guerra contra el narcotráfico que declararon desde principios de la década de los 70 hasta la fecha. Pero también hay otra cosa, que los medios de comunicación en Estados Unidos no se han dado cuenta de lo que usted nos explica, o si lo conocen, se hacen tarugos. Porque sí. Cada vez que publican una historia sobre las muertes por sobredosis, buscan el lado humano. Nos cuentan que la pobre mamá perdió a la hija o al hijo, que estaba en la secundaria, en la preparatoria y que además era una estrella futura del fútbol americano, del básquetbol. ¿Y todo por qué? Por los malos que vienen de México, los narcos mexicanos. Cuando en Estados Unidos, y lo acaba de reconocer el mismo gobierno federal, con una operación que le llamaron La Última Milla, que ya el mercado está dominado por distribuidores, por la gente que transporta y que vende las drogas, pero son estadounidenses. Claro, mira, te voy a contar, yo tengo hijos de 22 y 23 años. Y cuando ellos oían estas noticias en la televisión, ellos nacieron en México, ellos nacieron en la Ciudad de México, ellos son completamente bilingües. Cuando oían estas noticias y que oían que culpaban al gobierno en México, ellos estaban en high school, en la preparatoria, y ellos llegaban y me decían, papá, es que eso es una mentira. En mi escuela yo te puedo hacer una lista de cuáles son mis compañeros en la escuela, los que venden la cocaína, los que venden la heroína, los que venden la marihuana, los que venden meth, los que venden todo. Yo te puedo decir quiénes son. Y esos chavos saben quién se las distribuye. O sea, pero eso no lo tocan. No se meten con ese mercado. Y 2 de los chavos que vendían drogas en el high school eran hijos de médicos. Y yo los conocía. O sea, ese es el verdadero problema, que no quieren tocar su estructura social porque hay gente muy privilegiada que se dedica a distribuir drogas en los Estados Unidos porque es muy buen negocio. Entonces es por eso, y por eso es que es una batalla falsa, porque siempre ha partido de premisas falsas y premisas hipócritas. No sé si se acuerdan la campaña que se llamaba Just Say No, solamente di que no, de Nancy Reagan en 1980. Pero pese a ello, doctor,
esa ha sido la campaña, la última campaña que el gobierno federal ha llevado a nivel nacional y de una manera muy intensa. Desde entonces a la fecha no ha ocurrido nada, ¿eh? Claro, pero acuérdense que Nancy Reagan era adicta a las benzodiazepinas cuando era la vocera de ese programa. Incluso por ahí, búscalo, hay un video de Ronald Reagan caminando en el Kremlin, tambaleándose en 1988, porque Nancy Reagan lo convenció de que empezara a tomar benzodiazepinas y luego se arrepintieron porque las benzodiazepinas aceleran o precipitan Alzheimer, que es la enfermedad que después le dio a Donald Reagan, de lo cual murió. Ahora, para quienes nos escuchan en ambos lados del Río Bravo, aquí en Entre Washington y México no estamos tratando de exonerar con esta charla al tráfico mexicano. Tiene también su culpa. Claro. Pero a mí me parece que el crimen organizado de México emula perfectamente a la ideología capitalista de Estados Unidos, al cliente lo que pida. Y ya nos contó usted los distintos enemigos que fue marcando geográficamente Estados Unidos en las décadas pasadas por la venta de estupefacientes. Ahora es México. Pero yo soy de los que dicen, de alguna manera hasta una broma horrenda, que si algún estadounidense muerde una silla de madera y se siente high, como dicen ellos, o drogado, es que le van a vender los narcos mexicanos. Madera, sillas de madera al mercado. ¿Qué se puede hacer para ponerle una solución desde el área de salud pública y de educación a esta problemática del consumo de opioides o opiáceos, que no sé ya cuál sea la palabra correcta? Mira, los opioides son sustancias que se producen en un laboratorio. Y los opiáceos pueden ser sustancias que se producen en el cuerpo y sustancias que se producen en un laboratorio. Entonces, mira, el área de la salud pública que involucra la regulación sanitaria, y la regulación sanitaria es de sustancias lícitas y de sustancias ilícitas. El área de la salud pública que se dedica a esto, a la regulación sanitaria de sustancias ilícitas, que es de lo que estamos hablando, requiere una interacción entre autoridades judiciales y autoridades reguladoras sanitarias. Y las autoridades reguladoras sanitarias han aprendido, y muy bien, a corromperse, como lo hacen las autoridades de la estructura de justicia. Y eso sucede en México, sucede en Estados Unidos y sucede en todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos justamente que aplicar las regulaciones que ya existen. No se trata de descubrir nada nuevo, Jesús. Se trata de aplicar la ley y se trata de aplicar la ley tanto de justicia como la ley sanitaria. Porque allí están las leyes. Y si tú te pones a revisar la ley, es inexplicable por qué no se aplica la ley como se debería aplicar, tanto para la distribución, el consumo, la producción. Pero todos sabemos que si no se ha aplicado la ley en México o en Estados Unidos o en cualquier otra nación, es porque se quebranta la ley. Es decir, lo primero que se tiene que hacer es vivir en un estado de legalidad y combatir la corrupción con castigos ejemplares y que no beneficien a personas influyentes. Ese es el verdadero problema. Créeme que la parte del consumo en el que se mueren las personas, que se ven como zombies caminando en la calle, todas estas cosas que ahora ya se ven más, no son más que la punta del iceberg de estructuras de autoridad, como son reguladores sanitarios e estructuras de justicia profundamente corruptas y coludidas con un esquema de comercio, producción y venta de drogas. Ahora, para cerrar, le pediría que, a ojo de buen médico y especialista en esto, y sé que va a ser complicado y que nadie tiene la última palabra en ello, la cifra de 300 muertos cada 24 horas que calcula el CDC será la final de 2022. Está muy por debajo de la realidad. ¿A cuántos cree usted que llegue la verdad de fallecimientos cada día en Estados Unidos por una sobredosis? Mira, yo creo que debe ser, y te voy a decir por qué lo creo. Yo creo que debe ser alrededor del doble. Y yo lo creo porque... 600. Sí, claro, 600 personas diarias, sí, claro. Sí, claro, sin duda alguna. Y te voy a decir por qué. Porque de los pacientes, yo tenía una clínica de adicciones
en el cual justamente se distribuían medicamentos como el Narcan y todos estos, pero bueno, algunos de estos también se utilizan en tabletas sublinguales, en fin, buprenorfina es otra sustancia que se utiliza para disminuir el deseo de consumir drogas. Mira, te digo esta cifra porque muchas de las pacientes, muchas de las personas que morían, subían a sus familiares al coche y se iban a ciudades lejanas de las grandes ciudades de Denver y entonces declaraban que se habían encontrado muerto a su hijo, a su sobrino, a su primo, en una parte donde se podía platicar con quien iba a dictaminar la muerte para que dijera que, por ejemplo, se murió asfixiado. Claro, se murió asfixiado porque broncoaspiró mientras estaba sobredosificado. Que se murió de un infarto. Claro, le dio un infarto porque consumió cocaína en cantidades suficientes como para causarle un infarto. Entonces, esas muertes se registran como una muerte por un infarto, una muerte por una asfixia. Es decir, a las familias les avergüenza mucho que se mueran de eso. Y eso sigue sucediendo. Entonces, se disfrazan esas muertes. Doctor, muchísimas gracias, no por esta conversación, sino por esta gran lección y clase que nos ha dado sobre la problemática que se vive por las muertes a causa de una sobredosis de drogas sintéticas. Un abrazo y esperamos volver a contar con usted en Entre Washington y México. Un gusto, hasta luego. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y ya lo saben que también aquí en Entre Washington y México tenemos a Gonzalo Lira Galván con Pucha Play, que de alguna manera nos ayuda a digerir con mayor ligereza los acontecimientos que vivimos, no solo políticamente, sino en la sociedad. De ahí que sea esencial que nos haga muy buenas recomendaciones, que nunca ha fallado y esperemos que no lo haga. ¿Qué nos tienes ahora, mi querido Gonzalo? Así es, Jesús, vamos a platicar de temas que tienen que ver con adicciones y no precisamente con adicciones a las drogas, con adicciones al alcohol, ¿no? Las adicciones pueden llegar de diferentes maneras y desestabilizar por completo nuestras vidas, y pensar en cosas del cotidiano a las que nos podemos volver adictos y que nos pueden desestabilizar, como lo decía, están las mentiras, por ahí, ¿no? También está la comida, y pues por ahí vamos a platicar de una película que recientemente dio mucho de qué hablar. Se trata de La Ballena, por ejemplo, una película que creo que abarca estas adicciones de alguna forma, y también nos muestra de dónde pueden venir estas mismas, ¿no? Un personaje que interpreta Brendan Fraser, que se ganó el Oscar por esta película, que, como lo decía, puede ser adicto a las mentiras e incluso a decirte las mentiras a ti mismo, ¿no? Como es un personaje que está negado a aceptar muchas cosas de su realidad, y eso lo convierte pues en un personaje con conductas y con tendencias de adicción, que además lo que es muy interesante de ver en esta película de La Ballena es que no vemos necesariamente a un personaje que sepa que está enganchado con una adicción, ¿no? A un personaje que sepa que su alrededor lo está llevando a conductas que solo van perpetrando ese problema, ¿no? Él vive con una cuidadora, y esta cuidadora, que se supone estarlo ayudando y que se comporta como si fuera muy sensible y muy comprensiva respecto a los problemas que pasa, es su principal facilitadora. Es la que le dice: ¿estás triste? Toma, cómete esto. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho de esta película, además obviamente del trabajo de Brendan Fraser, es que ejemplifica, creo, muy bien estas conductas de una forma que nos podemos sentir identificados. Es decir, no todo el mundo que vea La Ballena necesariamente ha consumido alguna droga, no todo el mundo que vea La Ballena ha tenido problemas con el alcohol, pero todos comemos todos los días, ¿no? Todos tenemos inseguridades todos los días, y creo que la película lo que nos muestra muy bien es la facilidad con la que los seres humanos podemos engancharnos con esos comportamientos y de alguna forma pues llegar a perdernos en ellos, y creo que para entender los problemas de adicciones de otras personas
es importante empatizar y creo que esta película lo logra hacer bastante bien. Pues bueno, para justamente analizar un poco nuestras adicciones y debilidades, creo que esta recomendación y con lo que estuvimos hablando con el doctor Frisby está ad hoc, como dirían los grandes especialistas. Mi querido Gonzalo, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a ti, Jesús. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y bueno, no en todas las ocasiones podemos imaginar que está Fernanda Álvarez sentada en medio de su biblioteca con la chimenea prendida. También nos puede ayudar y a incentivar a leer con un vinito o un cafecito, ¿no es así, mi querida Fer? Eso sí, sobre todo porque no tengo chimenea, pero el vino, el café, el mezcal siempre es bienvenido para la lectura. Y más, ¿sabes por qué? Porque en esta ocasión traigo una sorpresa que me encanta, además. No, pero es que mira, acompaña muy bien porque es el libro de poesía de Cristina Rivera Garza. Entonces, claro, qué mejor, que ya sabes que yo de vez en cuando aparezco con mis libros de poesía, que acompañar la poesía justo con vino, con café quizá menos, pero sí con vino, con mezcal, y si tuviera con chimenea, que si yo tuviera chimenea, por supuesto que lo haría también con una chimenea. Bueno, solo es cuestión de imaginación, ¿eh? Sí, solo es imaginación, pero me gusta mucho porque es la primera vez en Lumen, México, que publicamos a una poeta o un poeta local. Normalmente nosotros importamos estos libros porque pues la poesía no siempre tiene esta popularidad, ¿no?, entre lectores. Entonces poder tener a Cristina Rivera Garza y su poesía completa en Lumen me hace muy feliz. Creo que es una súper fiesta, además de que ella es una gran escritora, ¿no?, tanto de ensayo, narrativa, ¿no? El Invencible Verano de Liliana pues provocó muchos movimientos, me parece, ¿no? No solo emocionales, sino también entender otro punto de vista. Y ahora con este libro de poesía, pues es entrar a otra Cristina que tampoco es tan distinta, ¿no? Se titula Me llamo cuerpo que no está, que es un poema que está en el interior del libro, y ella es muy material, es muy plástica en lo que escribe, ¿no? Hay muchos objetos, desde médicos hasta cajetillas de cigarro, ¿no? Es como una materialidad muy urbana, pero por otro lado está, por supuesto, pues esta contingencia del ser humano, ¿no? De lo que pudo haber sido y no es, o de lo que es pero pudo no haber sido, ¿no? Entonces les quiero leer un pequeño poema, se llama Medicamento. Las ventosas de mis ojos sobre tu piel, el cataplasma de mis manos sobre tu piel, la penicilina de mi lengua sobre tu piel, el vendaje de mis palabras sobre tu piel, el ungüento de mi cuerpo que es tu propio cuerpo sobre tu piel, esta manta de piel sobre tu piel. Ay, no me digan que no, éntrenle la poesía, van a ver que les va a cambiar la vida. Y si les queda un poco irritada la piel, pues hay que untarnos un poquito de mezcal. Siempre, el mezcal siempre es bienvenido, mi querido Jesús. Y bueno, lo más importante es leer, siempre nos tiene una segunda recomendación. Sí, fíjate, de un libro que no había yo platicado, es el premio Alfaguara de este año, que lo ganó el peruano Gustavo Rodríguez. Él ya había publicado en Alfaguara otros títulos, y llega ahora con este, que además es un libro muy, muy emotivo y que también, ya sabes, nos pone como en cuestión quiénes somos y cómo estamos envejeciendo, querido Jesús. Se titula 100 cuyes, que son como estos conejillos de Indias, y es la historia de Eufrasia Vela. Ella es cuidadora de ancianos y comienza, digamos, recorre en un edificio. Primero cuida a doña Carmen, después, porque necesita más dinero, Eufrasia empieza a cuidar también al doctor Harrison, y después hay una residencia de ancianos muy cerca y empieza a cuidar a unos señores, a un grupo que se hacen llamar los 7 magníficos o 7 fantásticos, y es una novela donde Eufrasia además tiene una habilidad para recordar películas y donde todo el tiempo ya está haciendo esta ida y vuelta, ¿no?, con el cine, con la música, pero sobre todo nos va enseñando pues qué tan importante es tener una vejez digna, ¿no? Y qué tan importante es morir también de una manera digna, ¿no? Y cómo ella puede
a pesar quizá de lo doloroso, pero además también con mucho humor, ¿no? Los personajes tienen un humor, pues poder acompañar a estas personas para que puedan morir de la manera a la que ellos desean, ¿no? Entonces una novela que nos pone en entredicho, pues todo esto, ¿no? La eutanasia, sí o no, cómo tratamos a los ancianos, estamos viendo para allá, qué queremos para nuestra vejez. Entonces una novela también muy bonita por ahí, que está contada de una manera dulce, pero sobre todo sí creo con humor, porque pues mejor entrarle a la muerte así, ¿no? Con humor, y el mismo autor lo dice, que con solamente tragedia. Y con esta dulzura y humor con la cual siempre nos narras un poquito de lo que nos recomiendas leer, pues te encomiamos para que estés en el próximo episodio de Entre Washington y México. Muchas gracias, mi querida Fer. No, muchas gracias a ti, Jesús, y siempre por escucharme y volverme a invitar. Yo feliz de compartir lecturas. Bueno, nos vamos, pero no sin antes pedirle a los políticos y a los criminales que nos devuelvan al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.